Un fuerte aplauso al Señor. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al tercer momento formativo, ¿verdad?, de este día. Y ahora lo que vamos a tener es una pequeña catequesis. Una catequesis que con mucho amor les he preparado, donde vamos a hablar del tema de la oración y, ¿verdad?, de cómo debemos hacer esa oración. Este material o esta catequesis, con todo su contenido de lo que voy ahorita a compartir con ustedes, yo lo he preparado en un documento en PDF y se lo he hecho llegar a doña Tatiana, para que después del retiro ella les haga llegar a ustedes este material para que ustedes en su casa lo puedan estudiar, y si quisieran en comunidad también estudiarlo en grupos, compartirlo con aquellos que no vinieron. ¿Por qué? Porque son cosas que no solamente es porque somos intercesores, es que también son cosas de cultura general de la iglesia, vamos a decir así. Bueno, este tema se llama catequesis, la oración y la imposición de manos en la iglesia. Vamos a comenzar, hermanos, hablando de la oración. Y tenemos la primera pregunta: ¿qué es la oración? Hay dos santos de la iglesia muy importantes que nos van a ayudar a responder eso: Santa Teresa de Jesús y San Agustín. Santa Teresa de Jesús nos dice que la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Repito, la oración, según Santa Teresa, es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, es lo que usted y yo deberíamos buscar siempre en la oración: ese trato de amistad, ese estar a solas con aquel que nos ama, o sea, con nuestro Dios. San Agustín, por su parte, nos dice que la oración es la respiración del alma. Vea qué importante: la oración es la respiración del alma, porque hay almas que se ahogan, porque hay siervos que se ahogan en la fe, dejan el ministerio, dejan la iglesia, porque de repente su alma no pudo respirar. Nosotros debemos dar esa respiración a nuestra alma. ¿Con qué? Con la oración. Entonces podríamos definir la oración como entrar en diálogo con Dios, abrir el corazón para escuchar su voz, hablarle con confianza, como un hijo conversa con su padre. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que una cosa es rezar y otra cosa es orar. Rezar es cuando yo repito una oración de memoria. Por ejemplo, cuando yo repito el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Rosario, la Coronilla de la Misericordia, una novena, el Ángel de la Guarda, bendita sea tu pureza. Cualquier oración que yo rece de memoria, eso es rezar. ¿Ok? Rezar es muy bueno, rezar es muy importante, pero rezar no sustituye orar, porque orar es dialogar con Dios, o sea, conversar con Él. Contarle todo lo que me pasa, cómo me fue el día, qué problemas tuve, qué necesito. Eso es orar. Rezar es muy bueno, rezar es muy importante, rezar me ayuda a entrenarme en la perseverancia, en el dominio propio, pero orar es fundamental. ¿Ok? Yo no puedo ser la típica persona que se persina, reza un Padre Nuestro y dice ya recé y se duerme. No. Usted rezó, pero no oró. Orar es conversar con Dios. Punto número 2, oración, formas, modos y tipos. Porque aunque usted cuando no lo sabía, la oración tiene formas, la oración tiene modos y la oración tiene tipos. Vamos a comenzar hablando de las formas de oración. Cuando hablamos de formas de oración tenemos, en primer lugar, la oración personal. La oración personal es cuando cada uno se presenta solo ante Dios con su vida. Una pareja, por ejemplo,
cuando usted saca un ratito para estar solo usted con Dios. Esa es la primera forma de oración, la oración personal. La segunda forma de oración es la oración comunitaria, que es precisamente cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos en familia, en grupo, en comunidad y elevamos nuestra voz a Dios. La oración comunitaria tiene una fuerza especial porque Jesús dio una promesa: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ellos. Eso es Mateo 18:20. Entonces, ¿cuáles son las formas de oración? La oración personal y la oración comunitaria. Vamos a ver ahora los modos de oración, porque la oración tiene diferentes modos. Entonces tenemos primero la oración vocal. La oración vocal es cuando expresamos nuestra fe con palabras, rezando, orando en voz alta o en voz baja. Eso es la oración vocal, porque la oración vocal une nuestro cuerpo y nuestra alma en un mismo acto. Entonces la oración vocal es cuando literalmente yo utilizo mi boca, ¿ok? Pero tenemos también la oración mental. Ese es el segundo modo de oración. La oración mental es cuando oramos con nuestra mente, oramos en silencio interior, dialogando con Dios desde lo profundo del corazón. Aquí entra la meditación, la contemplación, dejar que la palabra toque nuestra vida. La oración mental es un espacio de escucha, de encuentro íntimo. Entonces, formas de oración: oración personal, oración comunitaria. Modos de oración: oración vocal y oración mental. Vamos a hablar ahora de los tipos de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda en este punto, porque él nos enseña que la oración se expresa a través de principalmente 4 tipos. O sea, existen 4 tipos de oración. Primer tipo de oración: la oración de acción de gracias. Así debería empezar toda oración siempre, dando gracias a Dios. Principalmente la oración en grupo, la oración comunitaria. Siempre debe comenzar con un momento de dar gracias. Esta es la oración cuando reconocemos todo lo que Dios nos ha dado y decimos gracias. Ejemplo, después de superar una dificultad, después de una comida, terminar el día, decimos gracias. Tenemos el segundo tipo de oración, que es la oración de perdón. Es cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y pedimos la misericordia de Dios y le pedimos a Dios que nos perdone por todos los pecados que hemos cometido. Por eso es tan importante, por ejemplo, que en el Ten Piedad, en la misa, el canto que se haga de Ten Piedad sea un canto tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo perdón. Imagínese usted llegando a su mamá y usted dice: mami, por favor, perdona. Ahora imagínese usted llegando a su mamá y usted llega: mami, perdona. Tu mamá agarra y le pega, ¿verdad? Por malcriado. Pero nos hacemos con Dios cuando en el Ten Piedad cantamos un merengue, por ejemplo. La oración de petición de perdón es una oración de arrepentimiento, donde yo estoy mal, estoy pidiendo perdón. Entonces, tipos de oración: oración de acción de gracias, oración de perdón, y tenemos el tercer tipo de oración, que es la oración de súplica o petición. Y aquí es cuando nosotros ponemos nuestras necesidades delante de Dios, cuando pedimos la ayuda, la fortaleza, la sanación. Y aquí, en este tercer tipo de oración, es donde entra precisamente la oración de intercesión. Porque cuando usted intercede, lo que usted está haciendo es presentarle a Dios las súplicas, las peticiones y las necesidades de los demás. Entonces, tenemos oración de acción de gracias, oración de perdón, oración de súplica o petición, y el cuarto tipo de oración de adoración, que es cuando simplemente contemplamos a Dios y lo reconocemos como Señor y como Creador, cuando le rendimos a Él todo lo que somos. Por eso nosotros los católicos no podemos
es darle a algo que no es Dios, darle el lugar de Dios. Pues, por ejemplo, yo veo una imagen de la Virgen tan hermosa. Yo puedo ir, yo puedo tocarla, acariciarla, persinarme, como tocaría con cariño una foto de mi mamá. Puedo encenderme una vela, ponerle una flor, porque me recuerda a la Virgen María que está en el cielo. Pero yo estoy consciente que no es Dios. Yo no le estoy rindiendo mi vida, no le estoy dando mi corazón, no le estoy diciendo que ella es. No, pues yo no la estoy adorando. La oración de adoración es eso, es cuando yo me rindo, cuando yo rindo todo mi ser delante de Dios y lo reconozco como el dueño de mi vida, como el creador. Nosotros no hacemos eso con la Virgen ni con los santos. Entonces, vamos a ver, recopilando un poco. Formas de oración vocal y oración mental. Modos de oración personal y oración comunitaria. Tipos de oración. Vamos a imaginar que todos desayunamos. Tipos de oración. Muy bien, hermanos. Digo que la oración para todos nosotros es muy importante y todos aquí comprendemos que la oración es una necesidad. Pero después de hablar de la riqueza de la oración, yo quisiera entrar en un tema que yo considero bastante importante, y es precisamente la imposición de manos. ¿Por qué? Porque este gesto tiene una gran fuerza simbólica, tiene una gran fuerza espiritual en la tradición bíblica y en la tradición de la iglesia. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura nosotros lo vemos, Moisés imponiéndole las manos a Josué, los apóstoles confiriendo el Espíritu Santo a aquellos que enviaban imponiéndole las manos, y hasta hoy la imposición de manos sigue siendo un signo en la ordenación sacerdotal, en las oraciones, en la unción de los enfermos, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, la iglesia ha sido muy clara al señalar que este gesto está reservado para los ministros ordenados, o sea, los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Vamos a ver qué nos enseña el Código de Derecho Canónico. ¿Qué es el Código de Derecho Canónico? El Código de Derecho Canónico es, como para que lo entendamos así, la constitución política de la Iglesia Católica. O sea, es un documento, es un libro así de grueso, donde están todas las leyes que rigen a la Iglesia de todos los temas. Pues muy bien, en el canon 1169 del Código de Derecho Canónico dice lo siguiente: las bendiciones que llevan consigo una especial consagración de personas o cosas están reservadas a los clérigos. Esto significa que cuando la imposición de manos tiene un carácter de bendición solemne o de consagración, como en una ordenación sacerdotal, en una confirmación, en la unción de los enfermos, en ciertas bendiciones, esto corresponde únicamente al obispo, al sacerdote o al diácono. Entonces, escuchando esto, usted podría decir: pero padre, yo no impongo las manos para ordenar sacerdotes, ni para bautizar, ni para dar bendiciones, entonces sí pueden poner las manos. Pero la respuesta es no. Calma, vamos a entender dentro de un momento qué es imponer las manos, ¿verdad? Porque no es porque yo le puse la mano a alguien, le estoy imponiendo manos, tranquilo, ¿verdad? Pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto se podría entender o interpretar como el gesto que es propio de los sacerdotes. Y además, no olvidemos, hermanos, que los sacerdotes recibimos una unción especial en nuestras manos. Nosotros recibimos también un mandato especial de la iglesia para hacerlo, para imponer las manos. Mientras que ustedes, los laicos, hombres y mujeres bautizados, que son muy amados y muy importantes en la iglesia, ustedes no han recibido ni esta unción ni este envío. Su misión como bautizados es muy hermosa, es muy bella, es muy importante, pero es diferente de la misión que recibimos los sacerdotes.
medios de la Santa Sede. En el artículo 9 afirma: es ilícito que los fieles laicos usurpen gestos o acciones propios de los sacerdotes, como son, por ejemplo, la homilía durante la misa, el uso de vestiduras litúrgicas propias del sacerdote o diácono, y la imposición de manos, que pertenece al ámbito del ministerio sacramental. Con esto, hermanos, la Iglesia está dejando claro que la imposición de manos es un gesto reservado al sacerdote. Esto no significa que ustedes, bautizados y bautizadas, no puedan orar unos por los otros. Por ejemplo, yo ahora me arrodillé aquí y pedí oración de don Marquitos y doña Tatiana. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Entonces, al contrario, todos tenemos y debemos interceder y pedir la gracia de Dios y acompañar al hermano en su necesidad. La intercesión es parte de la misión bautismal que ustedes recibieron, y el Espíritu Santo actúa poderosamente también a través de la oración de ustedes. Entonces, muy importante, cuando hablamos de imposición de manos, nos referimos a la acción de colocar una o dos manos en la cabeza de la persona. Esto se hace como signo de bendición, de transmisión de autoridad y comunicación de la gracia de Dios. Entonces, si usted llega para orar y le va a poner a alguien las manos en la cabeza, creyendo o sintiendo que de sus manos van a salir algo que usted le va a transmitir a la persona, está equivocado. Eso es algo reservado únicamente para los sacerdotes. Y es hasta peligroso que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone las manos a alguien, la persona le puede transmitir algo a usted, o usted le puede transmitir algo a la persona. ¿Ok? Entonces, ya lo hemos dicho, es un gesto reservado al sacerdote marino. Sí, sobre ese punto en particular me queda la duda. El 9 de septiembre un predicador, sirve la palabra sobre este tema, ya que ha estado el tema de los gestos, nos decía que en su cónyuges un esposo puede ponerle la mano a su esposa o viceversa, y de hecho él daba testimonio que a raíz de esa imposición de manos ella lo sacó a él del atolladero que vivía. Igual como padre de familia nos decía que le puede ponerle las manos a mí. Entonces, para que estén hablando. Claro que sí. De hecho, hermanito, te agradezco muchísimo esa intervención, porque de hecho eso está en el material que les preparé. Exactamente lo que él dice es cierto. Entre cónyuges y de padres a hijos, pero ya casi vamos a llegar a esa parte del tema. En este momento, quedémonos con eso. Y poner las manos es ponerle las manos en la cabeza a alguien con la intención de transmitirle algo al Espíritu Santo, una gracia o como una bendición o la verdad. Eso es reservado al sacerdote. Ahora bien, pensemos en una situación concreta. Imaginémonos que estamos en la asamblea de matrimonios en Victoria o en la asamblea de la rama del movimiento a la que usted pertenece. Cuando oramos por el siervo de la palabra que va a transmitirnos un mensaje en la asamblea, en este caso, la persona que está dirigiendo la oración, la persona que está orando por ese siervo, por esa sierva, puede poner la mano en el hombro de la persona, o las dos manos, en los hombros, nunca en la cabeza, ¿ok? En los hombros. En este caso, poner una mano o las dos manos en los hombros o en la espalda de la persona no es considerado imposición de manos, pues estamos intercediendo por el hermano. Este gesto sí puede realizarse. Ahora, como consejo, yo considero prudente que cada comunidad se ponga de acuerdo para que todos hablen el mismo idioma. ¿Ok? Aclarado todo lo anterior, definamos ahora lo que ustedes como laicos, como bautizados, pueden y deben sentirse llamados a hacer. 1. Orar con fe por otra persona, ya sea en silencio o en voz alta, pidiendo la acción de Dios sobre su vida. Y es importante que entendamos
No es necesario ningún gesto externo para que la oración sea eficaz. O sea, con mano en el hombro o sin mano en el hombro, si la oración fue hecha con fe, la oración va a tener el mismo efecto. ¿Ok? Dos, otra cosa que podemos hacer, extender la mano en dirección a alguien como gesto de súplica y bendición fraterna. Eso sí podemos hacerlo. Para evitar confusiones, eso es un consejo que yo les doy. En las asambleas de oración es recomendable que cuando se ore por un siervo, quien dirige la oración puede o poner la mano en el hombro o extender la mano en dirección. Y todos los demás participantes acompañen este momento de oración colocando su mano derecha sobre su corazón y desde su lugar oren por el siervo. ¿Podría extender la mano? Sí, podría, pero no es un gesto, vamos a decir así, muy propio de la Iglesia Católica. Entonces, para evitar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy dirigiendo la oración y viene aquí el hermanito y se pone de rodillas o se queda de pie, yo le pongo la mano en el hombro o extiendo la mano hacia él y yo digo, hermanos, todos con la mano en el corazón, oremos por nuestro hermano y comenzamos a orar por él. Eso lo podemos hacer sin problema. 3. Colocar la mano en el hombro o en la espalda de la persona por la que se ora, como signo de apoyo espiritual, de acompañamiento humano y cercanía fraterna. Vea usted la diferencia. Le estoy poniendo las manos, no porque le estoy transmitiendo el Espíritu Santo, no porque lo estoy bendiciendo, no porque lo estoy exorcizando, sino porque lo estoy apoyando espiritualmente, lo estoy acompañando humanamente, le estoy expresando mi cercanía fraterna, evitando siempre poner las manos en la cabeza, que corresponde a los gestos sacramentales propios de sacerdote. 4. Ofrecer palabras de aliento y de fe, recordándole a la persona que Dios escucha sus oraciones. 5. Acompañar con signos sencillos de devoción, como el rezo del Santo Rosario, la lectura de la palabra, un salmo, un canto espiritual, un momento de silencio compartido en la oración. 6. Interceder desde la vida diaria, o sea, ofrecer sacrificios pequeños, unir tus sufrimientos a la cruz de Cristo, practicar obras de misericordia como una manera de oración encarnada. Hasta aquí, ¿todo va quedando claro? Porque me interesa mucho que nos quede claro. Les repito, este material de una tarde se lo va a hacer llegar. Ahora vamos al punto que nos mencionaba nuestro hermanito. ¿De dónde son dos, hermanos? Acosta. De hombres en Victoria, de hombres en Victoria. Ok. Es lo siguiente. Aclarado todo lo anterior, aclarado todo lo anterior, debemos entender que hay una excepción hermosa y natural en la iglesia respecto a la imposición de manos, y es los padres y madres de familia. Los padres y madres de familia pueden orar imponiendo las manos sobre sus hijos. El fundamento bíblico y teológico es que la familia, en primer lugar, es iglesia doméstica, donde el papá y la mamá son los sacerdotes domésticos, son la cabeza, la fe. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 2685 que la familia cristiana es la primera escuela de oración. De hecho, yo conozco el caso de un niño que estaba perdiendo la visión, ya tenía solo 5% de visión en el ojo derecho y estaba exigiendo tanto el ojo izquierdo que estaba comenzando a perder visión en el ojo izquierdo. Y la mamá todas las noches, cuando el chiquito estaba durmiendo, se sentaba a la par de su cama, le ponía la mano en el ojo y comenzaba a orar por él. Y un día en una cita, el doctor le dijo, no sé qué está haciendo, pero el chiquito no tiene nada. Así tal cual. Los padres de familia y los esposos, porque como decía el hermano, es muy importante que el hombre ore por la esposa ore por el marido. Ellos, dice aquí, y es muy lindo, siento yo,
de ser los primeros educadores en la fe. Entonces, si usted es madre soltera o es padre soltero, usted recibe esa misión por el don de la maternidad o por el don de la paternidad. Si usted es casado o casada, recibe esa misión por el sacramento del matrimonio. Entonces reciben la misión de ser los primeros educadores en la fe y los primeros pastores de sus hijos. Por eso bendecir es parte de la misión de los padres. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia algo de lo más importante es tener la bendición de los papás. En la Biblia los padres bendicen a sus hijos imponiendo las manos. Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a los hijos de José. Allí en el material van a tener las citas bíblicas, ¿verdad? Para que ustedes busquen tranquilos. Esta bendición no es sacramental como la del sacerdote, pero sí es real y eficaz, porque Dios siempre escuchará la oración que los papás hagan por los hijos. Padre, me siento muy mal, me quiero salir del movimiento, porque viera que yo siento que fracasé. Mis hijos cumplieron 18 años, no quieren nada con Dios. No volvieron a misa, en la casa es un pleito cuando los invito a confesarse. ¿Cómo voy a estar yo en la iglesia sirviendo y mis hijos lejos de Dios? De manera alguna. Usted se me queda aquí, hágame favor. ¿Por qué? Porque usted hizo su parte. Usted los llevó a bautizar cuando eran pequeños, usted los metió a catequesis, usted vio que ellos recibieron los sacramentos, usted los llevaba a misa, usted les enseñó que existía un Dios. Ahora que tienen 18, si ellos no quieren ir más, ya no es porque usted falló, es porque ellos tomaron una decisión que luego traerá consecuencias, o que puede que sea pasajera y que luego regrese. Ahora, si ni Dios nos obliga a amarlo, ¿cómo nosotros vamos a obligar a nuestros hijos a que amen a Dios? Ahora, si los hijos son menores de edad, usted los trae, son menores de edad, usted no. ¿Qué puede hacer usted entonces? Ore por sus hijos, ofrezca sus sacrificios, ofrezca sus comuniones, ore por ellos, déles ejemplo. Porque no faltará el hijo que no haya hecho un demonio peleando con su esposo y luego diciéndoles que vaya a la misa. Van a decir, ¿para qué? Para hacer así. Entonces, déles ejemplo, déles testimonio, ámelos, póngale límites en lo que haya que poner límites, ore por ellos y Dios va a hacer la obra. Porque Dios siempre va a escuchar la oración de los papás. También existe lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1268, donde dice que todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo. Ustedes han visto en misas muy solemnes cuando hay incienso, a la hora del ofertorio, el Padre está aquí arriba del altar, ya están todas las ofrendas aquí. El Padre inciensa las ofrendas, luego el Padre inciensa todo el altar, el Padre le da el incensario al monaguillo, el monaguillo inciensa al Padre, al sacerdote, y luego se va para adelante, les hace así, todos se ponen de pie y los inciensa a ustedes. Eso significa dos cosas. Número uno, que ustedes son parte de la ofrenda que va a ser ofrecida a Dios. Número dos, que así como yo, sacerdote, fui incensado, ustedes también son sacerdotes. También participan del sacerdocio de Cristo y por eso están siendo incensados. Entonces, usted como papá o usted como mamá es también sacerdote en la fe para su hijo. Lo importante es recordar siempre que la oración de intercesión hecha con fe por los fieles laicos tiene un gran valor y poder. Entonces, simplemente aquí lo importante es que no se confunda con los gestos del sacerdote. ¿Por qué quiero decir esas palabras y no es refiriéndome a nadie en específico? De verdad, créanme, yo oré para preparar esto porque yo jamás quiero maltratar a nadie ni que nadie se sienta maltratado. Pero yo necesito mencionar algo. No tiene nada de malo. Es más, yo tengo que contarles algo. Mi vocación nació en la renovación carismática. Ahí nació mi vocación. Yo estoy aquí gracias a la renovación carismática. Y yo sé que muchos de ustedes vienen de la renovación carismática. Algunos están simultáneamente en ambos movimientos, algunos de la renovación salieron y pasaron al movimiento de Victoria. Pero
el movimiento en Victoria es un movimiento distinto a la renovación, con matices propios. La renovación carismática, que es muy hermosa, ha recibido un carisma, así como el movimiento en Victoria también ha recibido un carisma diferente. El carisma de la renovación carismática es básicamente la experiencia personal y transformadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para que vean que yo estudié, de verdad me lo preparé. Por su parte, el carisma del movimiento en Victoria es un poquito diferente. El carisma del movimiento en Victoria es la santificación de la familia mediante la práctica de los pilares espirituales del movimiento. Dichos pilares, no sé si ustedes lo saben de memoria, pero dichos pilares son: 1. Práctica de los sacramentos. 2. Vida de oración y palabra de Dios. 3. Ayuno del corazón. 4. Adoración eucarística. 5. Devoción a la Virgen María. 6. Comunión y obediencia a la iglesia y al movimiento. 7. Imitación de la vida de los santos. En este asunto de la oración y la imposición de manos, debemos entender que el pilar número 6 nos señala la necesidad de obedecer a la iglesia y a sus autoridades. Y el pilar número 7 nos recuerda que ningún santo desobedeció a la iglesia ni se opuso a sus lineamientos. Por ello, esta pequeña catequesis es un llamado a la obediencia. No olvidemos que el carisma del movimiento en Victoria no es un invento de los fundadores, es un regalo que el Espíritu Santo concede a la iglesia a través de las diferentes corrientes de gracia. En momento alguno, hermanos, estamos desacreditando la renovación carismática, pues como les digo, yo vengo de ella, y como lo dijo el propio Papa Francisco, la renovación carismática es una corriente de gracia en la iglesia. Pero toda corriente necesita cauces para que el agua no se desborde. Esos cauces son la obediencia, la comunión con los pastores y la fidelidad a las enseñanzas de la iglesia. Por eso, aunque el deseo de imponer las manos nazca de un corazón sincero que quiere ayudar al hermano y transmitir el amor de Dios, debemos recordar que hay gestos que no nos corresponden. Esto no quiere decir que ustedes no sean buenos o dignos, porque algunos de ustedes podrían decir: ay padre, pero ni que yo fuera tan malo para no poder ponerle las manos a alguien. No, tal vez muchos de ustedes sean incluso más santos que muchos sacerdotes y obispos, y yo lo creo. Tal vez muchos de ustedes son más santos que muchos sacerdotes, pero resulta que en la iglesia hay una jerarquía y debemos obedecerla. El propio Jesucristo lo mandó así, fue Jesús el que lo quiso. Cuando dijo a los discípulos que fueron los primeros obispos: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, hermanos, es simplemente una cuestión de orden y obediencia. La iglesia manda, nosotros obedecemos. Es más, los hijos no siempre están de acuerdo o no siempre comprenden lo que sus papás les mandan. Los que tienen hijos me van a entender. A veces usted le dice algo a su hijo y su hijo no entiende por qué. Pues bien, eso mismo nos pasa a nosotros. No siempre vamos a entender lo que la iglesia, nuestra madre, nos manda, pero confiemos en su sabiduría, obedezcamos. Recuerden, el que obedece nunca se equivoca. Nuestro lugar está en orar, interceder, acompañar, consolar, siempre en comunión con la iglesia y respetando los signos que el Señor ha confiado a los ministros ordenados. Así nuestra oración será auténtica, humilde y fecunda. Y yo espero que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para que podamos continuar con nuestra bella misión de interceder. Que Dios les bendiga. Sí, hermanito, tenemos aquí una intervención, es muy importante. Recuerden, el documento les va a llegar a todos de forma digital para que podamos estudiarlo en nuestras comunidades. Bueno,
Algunas veces, y a gente le ha pasado, inclusive a nosotros, que hemos tenido que ver morir a una persona que en su momento se arrepintió con el sacerdote, y en un momento de esos nos pide a alguno de nosotros que oremos por él, que pidamos perdón por sus pecados, e inclusive no sé si podríamos perdonarle los pecados en ese momento, o una persona en un accidente. Suele mucho suceder en los accidentes. Hay gente que en ese momento está boqueando, hacerlo de esa manera, y podemos nosotros hacer la imposición de la mano en su cuerpo, en su cabeza, en su momento, para poderle dar perdón en ese momento. Gracias, hermanito, te agradezco enormemente esa pregunta porque es de verdad muy interesante y muy importante. Si sucediera que hay un accidente o que hay una persona que está agonizando y no hay un sacerdote cerca, es obligación de ustedes atender espiritualmente a esa persona. Para evitar que se entienda que ustedes están haciendo la unción de los enfermos, entonces, ¿qué evitamos? Poner las manos en la cabeza. Usted le puede agarrar las manos o le puede poner las manos en los hombros y comienza a orar. ¿Qué oración va a hacer usted en primer lugar? El yo confieso. Usted se va a acercar a la persona y usted le va a decir en el oído: hermano, si me estás escuchando, yo voy a rezar esta oración por ti, repítela en tu mente. Y usted le dice a Dios: Señor, te ofrezco esta oración por el perdón de los pecados de este hijo tuyo. Y usted muy despacito comienza a rezar el yo confieso. En el momento del por mi culpa, usted le agarra la manita a la persona y se la coloca en el pecho y reza toda la oración del yo confieso. Luego de eso, usted puede hacer alguna oración espontánea que a usted le surja, y yo recomiendo siempre rezar la coronilla de la Divina Misericordia, porque eso ayuda a la persona a morir mejor. Yo tengo un montón de testimonios de enfermos que están en agonía, que les está costando, rezamos la coronilla y ese mismo día o en la noche o al día siguiente el Señor los descansa. Entonces eso sí que podemos hacerlo. Rezar para que el Señor me perdone, rezar el yo confieso y rezar la coronilla de la Misericordia. Eso sería incluso un deber de nosotros hacerlo. Pero repito, evitar las manos en la cabeza. Manos en la cabeza solamente a los hijos o a la esposa, en el ambiente privado, ¿verdad?, de la oración, o el sacerdote. ¿Sí, hermanita? Pero porque es que si no, no te escuchan y ya se pierde la pregunta. Que en la formación de los ministros de la Eucaristía, además de yo confieso, a los miembros acompañarlos con entrega. Gracias. Hermana, se me había olvidado este detalle. Vean, además de yo confieso, el credo. Y si pueden rezar el credo 7 veces, mejor. 7 veces, sí, 7 veces. Si pueden, mejor. Si pueden de rodillas, mejor aún. Gracias, hermana, por esa claro que sí, se me había olvidado. Es el yo confieso y el credo. Usted lo reza en nombre de la persona. Y recuerde siempre, porque a veces la persona está inconsciente, pero ella está escuchando. Recuerde siempre decirle en el oído: hermano, si me estás oyendo, repetí en tu mente esta oración que voy a hacer por vos. Y la comenzamos a hacer. Bueno, hermanitos, ya van a tener un tiempito para estudiar el documento, para analizarlo en sus casas, en comunidad. En este momento son las 12:45. Les voy a pedir un favor. Yo sé que no es culpa de ustedes.